Bienvenidos a otra clase de geometría analítica vectorial. El día de hoy veremos la primera operación entre vectores, que es el producto de un escalar por un vector. Por lo cual necesitamos definir un vector. Y al definir un vector necesitamos ver en qué espacio vectorial existe. Por ejemplo, en este caso podría ser con componentes de A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n. Además necesitamos un escalar. El escalar basta que pertenezca a los reales. Por lo tanto, si nosotros queremos operar, hacer el producto de un escalar por un vector, tendríamos que denotarlo de esta manera. No hay ningún símbolo entre la letra que denota el escalar y la letra que denota el vector. Pero sí hay que hacer énfasis, que quede claro, ¿no?, cuál es un escalar y cuál es un vector. En nuestro caso estamos haciendo los vectores con una flecha arriba y en letra mayúscula, y los escalares con letra minúscula. Entonces, al hacer esto, ¿cómo se va a ver afectado el vector? Simplemente este escalar va a multiplicar a cada uno de los componentes. Entonces el resultado final me quedaría C por A sub 1, C por A sub 2 como la segunda componente, C por A sub 3 como la tercera componente y finalmente C por A sub n. Imaginemos que tenemos un vector cualquiera de V3, ejemplo, podemos poner 3, menos 2, 5, y tenemos un escalar que sea igual a 3. Por lo tanto, el nuevo vector C multiplicado escalarmente con el vector A me daría 3 por 3 igual a 9 en la primera componente, 3 por menos 2 igual a menos 6 en la segunda componente y 3 por 5 igual a 15 en la tercera componente. Esto aplica para cualquier clase de vector. El vector B ahora podemos decir en 4 dimensiones, ¿no? Menos 3, 2, menos 1, 7. Y un escalar, de repente podríamos poner menos 2 ahora. Entonces el resultado de multiplicar el escalarmente este escalar C con el vector B me daría como resultado 6, menos 4, 2, menos 14. Entonces, esto es el producto de un escalar por un vector. Pero podríamos ir un poquito más allá. ¿Cómo afecta multiplicar este escalar por este vector? Imaginemos, en otro ejemplo, podríamos tener un vector A con coordenadas, vamos a hacerlo en 2 dimensiones para que se entienda mejor, podría ser 3,4. Y vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si el escalar es 2, por ejemplo, ¿no? O si el escalar es menos 2, o si el escalar es, por ejemplo, un medio, ¿no? O si el escalar, por ejemplo, podría ser incluso 0, ¿no? Entonces, para esto, para ver cómo se afecta, vamos a usar la aplicación, el GeoGebra, para lo cual ustedes pueden entrar a su navegador preferido y poner www.geogebra.org. Hay varias opciones. En este caso usamos siempre lo que es el clásico, ¿no? Entonces, para definir vectores en el GeoGebra lo hacemos con letras minúsculas, ¿no? Contrario a lo que hacemos en clase, pero es lo que nos pide el software, ¿no? Letra minúscula y podríamos poner 3,4. Entonces ahí aparece el 3,4. Entonces, ¿qué sucedía si es que multiplicamos el vector por 2, ¿no? Entonces vemos que es un módulo aumentado. Lo podemos incluso poner de otro color si es que le permite una mejor identificación. ¿Qué pasa ahora, no? ¿Qué pasaría ahora si en lugar, de acuerdo, si en lugar de por 2 lo multiplicamos por menos 2, ¿no? Entonces este ya no lo veríamos y ahora este lo podríamos poner de otro color, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el primer caso vemos que el módulo ha aumentado, la dirección no ha cambiado y el sentido se ha mantenido. En el otro caso, vemos pues que el módulo también ha aumentado, la dirección no ha cambiado. Aquí vamos a definir la dirección como línea de acción. Recuerden, línea de acción o ángulo. Si queremos verlo como línea de acción no cambia. Si lo queremos ver como ángulo, podría ser que sí.
dependiendo respecto de quién lo estamos midiendo, respecto del eje X o respecto del eje Y. Ahora, no, el sentido sí cambia, ¿no? Si el sentido sí cambia. ¿Qué pasa ahora si es que hacemos por un medio por el vector A? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que se hace más pequeño, se comprime el módulo, ¿no? Y en la dirección, como línea de acción no cambia y el sentido tampoco. ¿Qué ocurre si es que lo multiplicamos por 0, ¿no? Por 0 aparece este vector 0,0 que viene a ser el vector nulo. Un vector nulo que en realidad no existe solamente. ¿Por qué no existiría? Depende mucho de los autores. Algunos dicen que el vector nulo tiene todas las direcciones, algunos dicen que no tiene dirección, ¿no? En este caso, nosotros vemos que es 0,0, pero no tiene ni módulo, ni dirección, ni sentido en el cual podríamos ubicarnos. Por lo tanto, como resumen, podríamos afirmar que al momento de hacer esto, ¿no? Al analizar esto, podríamos decir lo siguiente: ¿cómo cambia el vector a multiplicarlo? Por ejemplo, respecto del módulo, ¿sí? Respecto del módulo, este aumenta, ¿de acuerdo? Este aumenta siempre y cuando el valor de C sea mayor que 1 o de repente menor que menos 1. O dicho en otras palabras, podríamos definirlo como que el módulo, el valor absoluto de ese escalar siempre debe ser mayor de 1. Entonces, no cambia cuando este escalar es la unidad, ¿sí? O cuando es igual a menos 1. Si lo queremos poner en valor absoluto, sería el valor absoluto de este C igual a 1. Disminuye o se contrae, ¿no? Disminuye o se contrae cuando C está entre 1 y entre menos 1. O dicho con valor absoluto cuando esto es menor que 1. Ahora, ¿cómo varía la dirección? ¿No? Ojo que la dirección vista como línea de acción, esto no varía. En ninguno de los casos que hemos visto en el GeoGebra no sale que varíe, pero siempre se mantiene en la misma línea de acción. Y respecto del sentido, hemos visto que sí cambia, ¿no? O en este caso es igual al vector A cuando este escalar C es positivo, ¿no? O sea, C, puedo ponerlo acá, positivo. Y si cambia, ¿de acuerdo? Cambia el sentido o hacemos un vector opuesto, vamos a poner que cambia si este escalar es menor de 0, es decir, un escalar negativo, ¿no? De esta manera podríamos analizar qué ocurre cuando multiplicas un vector por un escalar. Bien, pero ahora hay algunas nociones que se derivan de la multiplicación de un escalar por un vector. Bien, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, el paralelismo. ¿No? Paralelismo. ¿Qué ocurre cuando dos vectores son paralelos? Vamos a afirmar, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a valernos de línea de acción. Vamos a valernos de la línea de acción. Vamos a poner dos líneas paralelas, ¿no? Vamos a poner dos líneas paralelas. De esta manera. Y que en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Haya un vector. Vamos a poner el vector A y vamos a poner un poquito más grande de repente el vector B. Estos dos vectores, al estar o pertenecer en líneas de acciones paralelos, se convierten inmediatamente también en vectores paralelos. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando estos dos vectores son paralelos? Recordemos que estamos en vectores libres, es decir, nosotros podemos mover ese vector A donde está el vector B o el vector B donde está el vector A e incluso, ¿no? Hacerlos coincidir en la cola. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto en el GeoGebra
¿sí? Hemos visto en el GeoGebra que este era el original y este puede ser, pero ¿qué es lo que vemos? Que nacen en el mismo punto inicial, en la cola del vector. Lo más claro aquí, ¿no? Podemos ver cuando multiplicamos por menos 2 veces a que la cola es la misma, ¿no? La flecha sí cambia, pero en todos los casos la cola es la misma. Por lo tanto, si nosotros hacemos este ejercicio donde tendríamos dos rectas paralelas que contienen de esta manera, ¿no? Teníamos esto y teníamos esto, ¿no? Y colocábamos, por ejemplo, aquí el vector B, ¿sí? Colocábamos el vector B de esta manera. Voy a mover el vector A para que coincidan las colas, por ejemplo. Voy a ponerlo de empiece aquí y termine aquí, ¿no? De esta forma. Bien, para que así se pueda ver. Entonces aquí estaría el vector A. Entonces, ¿qué tengo? Que coinciden las colas. Por lo tanto, si yo sigo lo que hemos visto en el GeoGebra, podría entonces decir que este vector B es el resultado de multiplicar un escalar por el vector A. Y lo vamos a ver nuevamente. Es como si tuviéramos esto de aquí, ¿no? Entonces, tendríamos este vector que lo denominé B igual a 2 veces A, ¿cierto? Donde tiene la misma cola, tiene la misma línea de acción, por lo tanto, yo podría decir que este vector B es el resultado de multiplicar al vector A por un escalar. Entonces, esto es muy importantísimo. Pueden decirlo así o también pueden expresarlo de esta manera, ¿no? Que más bien el vector A es resultado de multiplicar a B por un escalar. Bien, por lo tanto, como conclusión final, podríamos decir entonces que cuando tenemos dos vectores paralelos, lo que me resulta o lo que yo puedo afirmar de esto siempre es que el vector A puede ser generado por un escalar por el vector B o que el vector B puede ser generado por un escalar multiplicado con el vector A. Esta regla es muy importante para lo que vamos a ver a continuación, ¿no? En los siguientes temas. Bien, entonces, esta es una noción, el paralelismo. Lo siguiente es el vector cero. Ya lo habíamos visto en el GeoGebra. Bien, este vector cero es generado, ¿okay? Generado por C multiplicado por A cuando C es igual a cero. Es un vector cero o vector nulo, ¿ya? Que es muy útil para las cuestiones matemáticas, porque en realidad no tiene ni módulo, ni sentido, ni dirección, pero es muy usado para temas netamente matemáticos o didácticos. Y luego está el vector opuesto. El vector opuesto también es generado por la multiplicación de un escalar por un vector siempre y cuando sea igual a -1. Hay que tener mucho cuidado de no confundir lo que es vector opuesto con vector contrariamente dirigido. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo estos dos vectores son contrariamente dirigidos porque tienen sentidos opuestos, son sentidos opuestos, no estoy diciendo que son vectores opuestos. En cambio, si yo pongo otro vector que podría ser -1a, entonces estos dos de aquí ya son opuestos. ¿Por qué opuestos? Porque tienen la misma dirección, llamándose línea de acción, el mismo módulo y lo único que cambia es el sentido. Por eso la aclaración de tener mucho cuidado con lo que es vector opuesto y lo que son vectores contrariamente dirigidos. Y esto es el contenido de la primera operación entre vectores que viene a ser el producto de un escalar por un vector. Nos vemos pronto. Gracias.